La inflación seguirá golpeando a los cubanos, pero ¿qué hacer? Algunos piensan en huir del país lo antes posible. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. La inflación y la devaluación monetaria son la misma cosa. La subida generalizada de los precios, que es inflación, es siempre pérdida del poder adquisitivo, que es devaluación. Por otra parte, el tipo de cambio con respecto a las divisas extranjeras está muy relacionado con este tendem inflacionario, pero es un vínculo mediado por factores exógenos: comercio exterior, endeudamiento, Producto Interno Bruto, PIB, valor de la moneda foránea o estabilidad política. Para entender cómo evolucionará la inflación-devaluación, hay que analizar los factores que contribuyen a la oferta y a la demanda agregada, es decir, la suma totalizadora de oferta y demanda de los tres actores económicos: familia, empresa y gobierno, permaneciendo el reto constante. Aquello que aumente la demanda o disminuya la oferta es inflacionario. Por ejemplo, la tremenda inflación que vivió Cuba en 2021 se debió fundamentalmente al aumento de los salarios y las pensiones sin una contrapartida productiva, llegado con la tarea de ordenamiento. Eso multiplicó la liquidez en las manos privadas, disparando la demanda de bienes y servicios. Ese efecto es su mayor parte y ha sido absorbido por los precios actuales, con lo que no es un factor determinante para el futuro. La apuesta del gobierno para contrarrestar este escenario, que tensa las ventas tradicionales cubanas: azúcar, tabaco, ron, médicos, níquel, e intentar controlar la inflación de evaluación, son el turismo, las MIPYMES, la biotecnología, el aumento generalizado de la producción nacional y Joe Biden. Analicemos una por una. La industria turística es la apuesta más importante, por ello ha acaparado una parte desproporcionadamente grande de la inversión nacional. Sin embargo, comparado con destinos similares en el Caribe, no se ve un renacer en esta industria en Cuba, más bien se prevé un frenazo ahora que se ha enfriado el mercado ruso, el mayor durante el último año a causa del conflicto bélico en Ucrania. Lo peor es que hay serias dudas de cuándo el movimiento internacional turista alcanzará los niveles de flujo prepandémicos, no digamos superarlos, y además aún no se ha disipado la amenaza de las nuevas cepas del coronavirus que obliguen a retomar las medidas de aislamiento. MIPYMES. Las micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES, son otra gran apuesta de dudoso resultado. El ambiente inflacionario acentúa las dificultades de la financiación, que pasan por la necesidad de endeudarse con moneda extranjera, con el peligro de que cada vez más el dólar estadounidense se valoriza, se torna más pesada la carga de su devolución en pesos. Esa falta de capital es un freno para el florecimiento empresarial. De hecho, la mayoría de las MIPYMES creadas son de cuentapropistas reconvertidos, y eso que inicialmente se debió producir un efecto base, es decir, creación simultánea de muchas empresas, porque existía un stock acumulado de proyectos que por la legislación procedente no podía realizarse. Una vez agotado este stock, la velocidad de creación de las MIPYMES disminuirá. En cualquier caso, como el índice de mortalidad de estas empresas es altísimo, y en Cuba puede serlo más, podría estabilizarse el número de MIPYMES en una cantidad insuficiente para marcar alguna diferencia macroeconómica. Seguimos. El aumento de la productividad. La otra estrategia antiinflacionaria es aumentar la producción nacional, algo que solo funcionaría si es un aumento intensivo, basado en utilidad por cada trabajador. Sin embargo, los imperceptibles incrementos de producción reportados por el ministro de Economía se están logrando de manera extensiva, es decir, adicionando nuevos trabajadores a la industria y al campo, camino limitadísimo por la reducida acumulación de capital físico y la falta de inversión en esos sectores. Extrañamente, el razonamiento antiinflacionario de la dictadura obliga a uno de los modelos más básicos y fundamentales de las teorías macroeconómicas, la curva de Phillips, que relaciona negativamente el desempleo e inflación a corto plazo, estableciendo que a mayor cantidad de gente empleada, mayor será la inflación. Tampoco ayuda que se haya permitido a las empresas estatales pagar salarios y dividendos sin control central. Eso pone más liquidez en las manos de las familias, lo que aumenta su capacidad de demandar, al mismo tiempo que reduce los ingresos de un gobierno negado a disminuir sus gastos y por lo tanto
que seguirá monetizando su creciente déficit fiscal. Lo peor es que pagar más no generará aumento de productividad del trabajo, dada la descapitalización acumulada en la industria y en el campo. Seguimos, biotecnología. La ausencia de información es en sí misma información sobre el fracaso de las pretensiones biotecnológicas cubanas. Para estas fechas, la dictadura prevía que hubiese una animada demanda internacional sobre sus vacunas. Sin embargo, quitando algunas excepciones políticamente esperables, Irán, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, no parece que haya nadie interesado en las soberanas o Abdala. Además, el estancamiento del proceso de homologación de las vacunas criollas ante la Organización Mundial de la Salud es muy mal presagio para el futuro comercial del monopolio estatal BioCuba Pharma. Joe Biden. Efecto ambiguo tendrá el aumento de los vuelos desde Estados Unidos y la instauración de un mecanismo para reunión extranjera sin pasar por Gaesa. El dinero que entra por esa vía va a las familias y no al gobierno, lo que aumenta la demanda y la velocidad de circulación monetaria, presionando los precios al alza, algo que sufrirá más la parte del pueblo sin acceso regular a divisas. Parece descartada una atenuación del embargo en este periodo presidencial estadounidense. Factores extranjeros. Fuera de las fronteras cubanas, los bancos centrales importantes, Estados Unidos, China, Japón, Reino Unido, amenazan con disminuir su base monetaria, provocando que endeudarse externamente sea más caro y difícil, y además que sean más costosos los intereses que ha de pagar por la deuda ya contratada. El gobierno cubano podrá financiarse menos y tendrá que destinar más divisas al servicio de la deuda. Para colmo, a causa de la guerra en Ucrania, están marcando récord los precios del trigo y del maíz, que están entre las 6 principales importaciones alimenticias de la isla, lo que complicará la oferta de productos básicos como el pan y además impedirá que se recupere la producción nacional de piensos. Proyección inflación más tipo de cambio. Las complicaciones de la producción internacional, las decisiones de los bancos centrales importantes y la guerra en Ucrania son factores externos que reducirán la capacidad del gobierno cubano para aumentar la oferta interna de bienes. Con divisas suficientes, la inversión inmobiliaria en Cuba puede prever buenos retornos si se está dispuesto a esperar un largo plazo, principalmente en zonas turísticas que terminarán despertando. Cualquier otro negocio en Cuba es excesivamente riesgoso y poco atractivo. Hay que deshacerse de los pesos cubanos tan rápido como se pueda. Los ahorros han de acumularse en divisa, preferiblemente dólar, y alternativamente comprar todo lo posible para acaparar bienes y no dinero. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.